El desojo vino bien de raíces, bien empaquetado. Por aquí es donde tiene el arranque de las raíces, pero del portainjerto. Entonces voy a taparlo hasta aquí, con la idea de que eche las raíces estas más arriba, para otro año cortarle abajo. Y volver a subirlo otro año, y hasta aquí, para que eche las raíces más arriba, y cortarlo en otro año otra vez, y quedar por aquí y no tener que hacer un acodo aéreo. O sea, ir subiendo a base de acodos subterráneos. Hola gente, en este vídeo quiero explicaros cómo funciona el tema de los injertos a nivel comercial. Por adelantado os aseguro que no tengo nada que ver con estos temas. Mi nivel de biología es el de Pou y todo lo que sé es, bueno, porque en su día tuve una finca y con manzanos y por afición. Entonces, ¿cómo funciona el tema de los injertos a nivel comercial? Y la pregunta que nos hacemos como bonsaístas es: ¿queremos un bonsái con injerto o sin injerto? O mejor dicho, ¿queremos un plantón con injerto o sin injerto? Y os voy a explicar qué decisiones tenemos que tomar. Lo primero de todo, ¿por qué se injertan los árboles? Tenemos un arbolito, un plantoncillo que nos venden en las tiendas, que suele tener un toconcillo ahí y tiene injertado encima, normalmente por lengüeta, una cosa así fea, otro plantoncillo encima, ¿vale? Y aquí, bueno, pues trae ramitas con sus hojas y poco más, ¿vale? Suelen venir pocos casillos porque, bueno, depende también de lo que bajamos por ahí, ¿eh? Bueno, para entendernos. Sería una cosa así, ¿vale? Y nos lo venden metidos en un saquito, ¿vale? Estoy hablando de árboles para huerto. Árboles para huerto, como los que podemos ver muchas veces en los hipermercados en esta época, a partir de marzo, que suelen traer entre mesas así para vender a la gente que no tiene grandes fincas, que suelen ser pues limoneros, naranjos, ciruelos, perales, manzanos, ese tipo de frutales típicos de huerto. Se suelen vender así. ¿Y por qué se hace esto? Bueno, pues la primera razón de todas es por legislación, ¿vale? Esa es la primera. La Unión Europea marca unas directrices de cómo se tienen que vender los árboles frutales. ¿Y en base a qué? Pues en base a, normalmente a una resistencia a plagas. Plagas de insectos o plagas de hongos. La parte de abajo es resistente, que se llama pie o portainjerto. Esto sería el injerto. Y esto es resistente. ¿Y por qué es resistente? Pues por tema de genética. Las plantas, igual que los animales, a lo largo de la evolución
se han ido seleccionando los mejores ejemplares en cuanto a resistencia a su ambiente. Y esa resistencia a su ambiente incluye tanto las plagas de insectos como las plagas de hongos o de bacterias o de virus. A lo largo de miles de años se han ido autoseleccionando. Y esos híbridos, porque al final son mezclas de muchas variedades distintas, esa selección natural dio lugar al limonero. Y ese limonero es muy resistente. Pero a nosotros no nos gustan los limones, nos gustan las mandarinas. Y resulta que el pie de la mandarina es menos resistente a las plagas que hay en España, por ejemplo. Entonces, ¿qué dice la Unión Europea? Que para que esas plagas no se extiendan, pues los pies tienen que ser de determinada variedad concreta. Tienen que ser de lo que se llama un C35 o un pie de, bueno, variedades, hay un listado de ellas. Y entonces los viveros, los que se dedican a vender plantas, pues lo que hacen es coger pies de los que dice la legislación y les injertan arriba la variedad frutal de verdad que vamos a comer, la productiva. Bien. Bueno, hasta ahí claro, ¿no? Entonces la legislación nos marca qué variedades tenemos que comprar, que tienen que poner en el portainjertos, porque son resistentes. O más resistentes, para no contaminar al resto del campo europeo. Entonces, cuando vamos a comprar al supermercado a un vivero en tema de frutales, van a venir siempre injertados. Otra razón para injertar, por ejemplo, en el tema de los manzanos, era que el árbol no crezca de determinada manera. Si, por ejemplo, un manzano es normalmente un manzano natural que puede crecer entre los 4 y los 6 metros de alto, eso, la parte superior, no la alcanzas como productor. Tienes que andar subiéndote a maquinaria o escaleras para recolectarla. Entonces, ¿qué se hace? En el tema de manzanos especialmente, y ahora lo he visto también en el tema de olivos que los plantan en hilera, pues el pie le meten, en vez de una variedad híbrida súper resistente, meten una variedad resistente, pero que es enana. Con lo cual limita el crecimiento de la parte superior. Y como esa parte superior está limitada por las raíces de la variedad enana, en vez de levantar los 6 metros que levantaría de manera natural, levanta solo 2,5. Y con 2,5 pues ya puedes recolectar a mano o con una pértiga pequeña. Con lo cual aumentas la producción, no la producción de kilos, sino la producción, el dinero que te cuesta recolectar, ¿vale? Ahorras dinero. Y esas son las razones para injertar características que hay. Son las razones para injertar que tienen los productores del campo. Puede ser enanismo, pero puede ser otra, ¿eh? Puede ser que tener un pie de determinado tipo, aparte de la resistencia, te dé un pequeño cambio en el sabor en la parte superior. Pero bueno, no vamos a meternos más ahí, que no es lo nuestro. Ahora vamos a lo nuestro, al bonsái. ¿Por qué nos viene un pesojo injertado sobre un Yamamoniki? Voy a borrar unas cositas aquí. Injertamos el Yamamoniki o el que sea. Esto no es. Porque injertamos, esto sería el pesojo, o el Katsuga, o el Sakokaku, o el Orange Dream, ¿vale? O sea, la parte ornamental. Y abajo, esto va a ser un Yamamoniki, que es el Palmatum sin variedad, el híbrido, el
seleccionado naturalmente, el verdadero, ¿vale? Digo verdadero porque a partir de las semillas de Yamamomili, seleccionando a ojo, como hizo Mendel, a ojo, pues hubo uno que dijo, pues mira, ahora con estas semillas siempre me sale rojo, pues a partir de ahora lo llamo desojo. Eso, de ahí salen las variedades. ¿Cómo salen las variedades? Igual que los perros. ¿Cómo se consiguió un boxer? Pues fueron cruzando perros con el hocico que cada vez era más chato hasta que les gustó el perro que salió. Y a partir de ahí fueron juntando perros boxer con perros boxer para que saliera todavía más puro. ¿Cuál fue el problema? Que problemas al final con la nariz retraída, problemas de hocico y de respiración. O con otros animales, con los pastores alemanes. Fueron criando los mejores ejemplares, los mejores de los mejores, y es la raza tan pura, tan pura, tan pura que ahora tiene problemas de caderas. Y así con todas las razas de perros. Pues con esto es lo mismo. Si tienes una selección muy natural de la zona de tipo de sojo, pues vas a lo mejor tener problemas de que no crecen lo suficiente porque no tienen mucha clorofila, porque son rojos. ¿Vale? Pues bueno, el desojo es una variedad fuerte, pero puede pasar por el Katsura. Y entonces los llamamos enanos. Pero no es que sean enanos, es que es una tara, no es una ventaja. Una tara que ornamentalmente nos queda muy bien. Bueno, y por eso seleccionamos variedades, ¿vale? Salen a partir por cruces genéticos. Entonces, ¿por qué se injertan en las variedades ornamentales? Pues principalmente porque no va a los bonsaístas, va a gente normal o a los ayuntamientos, a parques y jardines para plantarlos en el suelo para que queden bonitos, o a gente que tiene su finca, su jardín, y puede plantar un árbol ornamental para que quede bonito. Entonces, ¿qué hacen para plantarlos? Pues tienen un pie resistente que se llama Yamamomili y una variedad guapa que es el desojo, Sangokaku, etc. ¿Y cómo se plantan esos árboles? Pues se plantan por ahí. Se planta la tierra por ahí. Es todo tierra. Con el injerto que quede descubierto. ¿Por qué lo plantan a esa altura y no lo plantan a esta altura? Y no lo plantan a esta altura. Pues porque si lo plantan a esta altura, aquí arriba, pues por aquí emitirá raíces por la variedad. Y entonces ya no será resistente, que era el objetivo de plantarlos abajo. Estoy haciendo un acodo subterráneo, un acodo normal. Entonces me salen raíces por aquí arriba y por aquí arriba. O sea, dejo de tener la ventaja de la resistencia. Y de todas las características que tenga por el pie, de enanismo, o resistencia a eso, o resistencia a plagas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si somos bonsaístas, a nosotros nos interesa esto de aquí. Y como nos interesa esto de aquí, pues los viveros dedicados a bonsái lo hacen ellos, ¿vale? Compran nuevos plantones injertados y le sacan el acodo. Le pueden sacar el acodo aquí, arriba. O bien, muchas veces dejan crecer la mayoría de las veces dejan crecer el árbol grande, lo que llamamos un árbol madre, y te hacen el acodo, con el toque, te hacen un acodo aquí, te lo cortan y te lo venden. O sea, te lo preparan en una maceta, le dan un semillero y te lo venden. Y así sucesivamente van sacando acodos cada vez que van creciendo este árbol. Y esto se llama árbol madre. ¿Qué pasa? Que lo de parte de arriba que te venden, esto es desojo puro. Y esto de aquí es un desojo puro. Ya no cumple temas de legislación y ya no tiene la misma resistencia a plagas que si estuviera con el pie sin injertar, con el pie básico, le llamamos mili. Pero como es para bonsái y los de bonsái cuidamos nuestros árboles obsesivamente,
pues entonces no deberíamos tener problemas de hongos y si los tuviéramos los podríamos atajar rápidamente. Con lo cual, no importa que no tenga el pie resistente, o no importa tanto. Encima queda guapo porque no tenemos un injerto ahí abajo, no tenemos el injerto este, que es horroroso. ¿Y qué es la razón de este vídeo? ¿Por qué los viveros nos los injertan y no nos los traen ya con las raíces que queremos? Bueno, pues el tema de legislación es uno, y luego es el tema productivo. Que ellos cogen semillas de Yamamomille, porque la parte de abajo, no importa que sea Yamamomille, que es ojo, da igual, entonces cogen el Yamamomille, que es el más productivo, el más fuerte, y lo plantan en cajones o en el suelo, o donde tengan su sitio, lo plantan en cajones. Unas semillitas por ahí, y salen muchas. ¿Y qué salen? Pues Yamamomilles. Un montón de Yamamomilles. Pues automáticamente, en ese mismo año, cortan un trocito de desojo, unas ramitas de desojo, y las injertan. Ya tienen plantones injertados de desojo. Mucho más rápido. Cientos y cientos. Y si tiran 1000 semillas, pues hacen 500 de desojo, 500 de otra variedad. Y van a toda velocidad, porque hacer este corte de aquí, pues son 30 segundos para alguien que esté práctico. Entonces, la razón por la que nos lo venden así es una razón productiva. Por producción. Esas son las 4 razones por las que nos vienen injertados los plantones. Entonces, como bonsaístas, tenemos que comprar el qué. ¿Compramos plantones o compramos bonsáis desojos puros? Desojos o el que sea, ¿vale? O entoyaguas. No tiene por qué esto el desojo. Puse el ejemplo del Arce palmatum porque es el más fácil yo creo que de entender, pero esto ocurre con todas las variedades, con todas las especies, ¿eh? Incluso con los pinos blancos injertados sobre pino negro. Bueno, entonces ¿qué compramos? ¿El puro o el injertado? Pues depende de dos cosas. Una, esto es más barato de comprar, aunque sea gordo, aunque ya tenga unos años, y este es más caro. ¿Por qué? Pues porque alguien está tomando el trabajo y el tiempo de crear ese acodo para que quede bonito en nuestro desojo injertado. Ese trabajo hay que pagar, por eso es más caro. Y ese trabajo lleva unos años, con lo cual compramos también un árbol más viejo y si es más viejo es más caro. Pero en igualdad de edad también es más caro por el trabajo realizado. Lógico. Entonces tenemos estas comparaciones y ¿qué hacemos? ¿Compramos el caro o compramos el barato? La otra razón para pensárselo es la procedencia. Hay gente que se dedica a hacer acodos, pues te hace un acodo aquí, te hace otro acodo aquí, te hace otro acodo aquí y te vende 3 acodos puros, porque son puros, ¿vale? Pero hay gente que no entiende que una semilla de desojo no es un desojo. Una semilla de desojo, una semilla de sangokaku, no es un sangokaku, porque una semilla es un hijo. Y los hijos son mezclas genéticas de padre y de madre. Y te pueden salir parecidos al padre, parecidos a la madre, o parecido al abuelo o al tatarabuelo. Entonces, semillas procedentes de semilla no. Esos prohibidos, porque no estamos comprando un desojo, ¿vale?
semilla, de semilla, prohibidos. No son la variedad. Un desojo de semilla no es un desojo. Para que sea desojo tiene que ser un clon del árbol original creado en los años 60 o 70, no me acuerdo cuándo se hizo el desojo. Que fue un paisaní allí en Japón que a base de cruzar y seleccionar Yamamoyis encontró uno que era muy guapo y que le gustó mucho y que crecía bien y que no se moría al segundo año y lo llamó desojo y tiene esas características y se propagó cortando cachitos para venderlos e injertándolos en otro lado, haciendo acodos, haciendo injertos como aquí o haciendo acodos, y así es la única manera de tener un desojo, que sea de acodo de un árbol desojo o injertado sobre el Yamamoyii, pero esta parte de arriba es un trocito del árbol de un desojo de verdad. Con lo cual, todos los desojos del mundo tienen los mismos genes, son el mismo árbol, pero que se ha ido cortando a cachitos y repartiendo por el mundo. Pero son procedentes del mismo árbol, ¿vale? Son clones. De semilla no, de semilla se ha mezclado, se ha podido mezclar semillas de desojo. Una semilla que había aquí con una flor, perdón, una flor que había aquí con otra flor que había aquí, con el polen para aquí para allá, o una abeja que vino volando de no sé dónde, y que la abeja es una guapa pasada, me cago en la leche. Vino volando, se trajo el polen de un Yamamoyii de al lado, o de un Sangokaku de al lado, y contaminó esas flores con el polen de otra cosa. Entonces ya no es un desojo, ¿vale? Aunque sea de esta flor de arriba con esta flor de abajo, ya no es un desojo, por la variabilidad genética. No nos sirven. Las semillas prohibidas, no son desojos, no son sangokakus. Se pueden parecer, pero no van a ser iguales. Pueden incluso salir mejores, ¿por qué no? Es muy difícil conseguir un desojo todavía más puro. Pero bueno, es cómo se hacen. ¿Cómo se consigue un Atropurpureum y un Bloodgood? Pues seleccionando entre los Atropurpureums los que son todavía más rojos. Y en cuanto encontraron uno todavía más rojo y que funcionaba bien, lo llamaron Bloodgood y lo venden como Bloodgood. Y a partir de ahí, clones y clones y clones, cortes y cortes y cortes al árbol original. ¿Vale? ¿Esto de qué venía? Pues porque hay agricultores, no sé qué, productores de bonsáis que son profesionales y te hacen acodos y te venden esto, que es lo que hay que vender. Tienes un desojo puro, tiene que ser esto, ¿de acuerdo? Procedente de un acodo o de un esqueje, que también vale. El esqueje es lo mismo que esto de aquí, pero directamente plantas en el suelo sin semillas, lo clavas en el suelo y sale. Y es muy difícil de producir, por eso se injertan, porque te aseguras la producción, pero sirve también. Entonces, productores profesionales estos son profesionales o aficionados que lo hacen bien las cosas. Luego hay productores no tan profesionales que te lo venden de semilla, y entonces ya, si no sabes la procedencia, vale más comprar el injertado. Si sabes la procedencia, pues te puedes fiar de ese productor que te lo está haciendo bien, entonces le comprarías al profesional. Entonces, el resumen es ese. ¿Cuándo debo comprar injertado? ¿Cuándo debo comprar sin injertar? Injerto sí, injerto no. Injerto sí, si para ti es importante el precio, y si no sabes la procedencia real del árbol. Si es injertado, luego haces tu propio acodo, te sacas tus raíces aquí y todo niquelado.
Si sí que sabes la procedencia del árbol, que un profesional o aficionado, pero solvente, pues entonces puedes comprar sin injerto, ¿vale? Pero en las tiendas comerciales no te lo van a vender sin injerto, salvo que sean especialistas en bonsai. Bueno, y yo creo que con eso queda resuelta las dudas sobre si injerto sí, injerto no, ¿vale? Depende de lo que queramos. Bueno, espero que este vídeo sirva para aclarar todas las dudas sobre los injertos y que os sea de provecho. Ahora ya podéis tomar vuestras propias decisiones sin tener que tener la duda de si los injertos son malos o son buenos. Ni lo uno ni lo otro, ¿vale? Depende de nuestro objetivo. Ha salido un vídeo largo, pero yo creo que merece la pena, o ha merecido la pena explicarlo. La verdad que esto por WhatsApp es difícil, ¿no? Y es que este tema salió en un Telegram, un grupo de Telegram, y me gustaba, por lo menos explicarlo decentemente, porque no es lo mismo por textos, por mensajitos, que con un vídeo. Claro, esto sale bastante más largo. Bueno, lo dicho.